Bienvenidos al tutorial de la mismísima simulación, el juego propiamente tal, con el que ustedes van a poner en práctica todo lo que están aprendiendo a lo largo del módulo. Van a hacer sus experiencias, sus experimentos acá en este juego. Y también vamos a hacer la evaluación de cómo les va en el puntaje, de cómo mueven a la gente, para que tengamos esta reflexión bien práctica y bien realista de lo que sería hacer una implementación de un cambio. Les voy a pedir que ustedes lean esto, no lo voy a leer yo ahora en el tutorial. Aquí se explica mucho acerca de la plataforma y simplemente mencionarles de que aquí yo les voy a pedir que ustedes pongan su nombre y por supuesto también su root. El root es importante para nosotros porque nos permite asociar los distintos intentos que ustedes están haciendo con la plataforma dentro de una misma persona. Eso para el manejo de las bases de datos es muy importante, pero no es que nosotros vayamos a ocupar el root para cualquier otro efecto. Y también se les pide escoger cuál es el tipo de escuela que ustedes van a jugar en cada uno de sus ensayos. Si tú crees que trabajas en una pequeña escuela, hasta unos 30 docentes, si tú crees que trabajas en una escuela mediana, o ya trabajas en una escuela grande donde ya tenemos cerca de 100 docentes, deberías elegir según cuál es tu contexto más real. Esa es como una recomendación. Yo, por ejemplo, ahora voy a poner una escuela mediana. Y cuando estamos listos con esto y entendimos esta parte, cuando ya estoy en eso, yo voy a obtener la primera página de instrucciones. Esta también se las pido que ustedes la puedan leer. Estas instrucciones sirven para hacer la transferencia entre lo que es el juego y lo que es la realidad, lo que nosotros estamos más bien acostumbrados en términos de cómo funciona el sistema escolar. Y cuando tenemos eso, ya nos toca elegir nuestro equipo directivo. Esto lo voy a explicar una vez, pero yo creo que ustedes lo van a entender fácilmente. Nosotros escogimos una escuela mediana. Eso nos da un determinado organigrama. Y nosotros vamos a encontrar 4 tipos de facilitadores: los primarios, secundarios, terciarios y los externos o cuaternarios. Y tenemos un equipo entre los cuales tenemos que elegir personas para que integren nuestro equipo directivo, o el equipo de facilitadores de cambio más bien. Puede coincidir con el equipo directivo, pero muchas veces en una escuela, cuando se está haciendo una innovación, un cambio, el equipo que facilita el cambio es un poquito más reducido que el equipo directivo en pleno. Y nosotros podemos mirar acá, cuando nosotros hacemos clic en esta I de información, los perfiles más específicos de las personas, donde tenemos algunas características muy resumidas y luego una pequeña biografía que nos va a dar cuenta de cuáles son las cosas que estas personas pueden hacer. Y asimismo tenemos una codificación de roles. Los que tienen un 1 pueden entrar en el rol de facilitadores primarios, los que tienen un 2 en el de secundario, los terciarios, un 3 en el terciario y los que tienen un 4 en el externo. Entonces simplemente voy a elegir algunas personas para poblar mi organigrama. Esto lo voy a hacer ahora de forma rápida y poco reflexiva, pero ustedes van a poder ir eligiendo qué persona parece ser más adecuada para la estrategia que ustedes quieren. Y aquí ya llegamos a las instrucciones finales de cómo se juega propiamente tal. También le voy a pedir que lo lean para que lo tengan a mano, pero esto lo van a leer una vez y después lo van a haber aprendido. Nosotros aquí tenemos 2 páginas de cómo se juega y luego podemos comenzar. Y acá lo importante es notar que el juego está dividido en 4 cuadrantes. Tenemos arriba a la izquierda, primero el tamaño de la escuela, en qué turno del juego vamos. Vamos a jugar durante 3 años, 2 semestres cada uno, vale decir 6 turnos. Y estos aprendizajes son el puntaje que ustedes van a tener, donde te estoy pidiendo que para aprobar el curso tengas 20.000 puntos en alguno de tus ensayos. No tiene que ser el último, pero en alguno quiero que hayas logrado los 20.000 puntos. Después puedes probar otras estrategias si es que ya lo lograste y ver cómo te funciona. Y va a aparecer aquí el equipo de facilitadores que tú habías escogido. Y un recurso en el que quiero que te fijes son estos puntos al lado del rayo. Nosotros los llamamos los ejecutones por la capacidad ejecutiva que tiene la persona, donde tenemos gente que está mucho más capaz de ejecutar varias acciones en un determinado semestre, en un determinado turno, y otras personas que están más impedidas para hacerlo, no solamente porque puedan ser más débiles en el trabajo, sino que también porque muchas veces están mucho más dedicados a otras cosas que hacer la gestión del cambio.
Y este recurso es muy importante porque este es el recurso que combina este cuadrante de arriba a la izquierda con el cuadrante de abajo a la izquierda. Acá nosotros tenemos las acciones. Esto es una parrilla de acciones que podemos escoger a lo largo de un turno, de un semestre. Están filtradas por algunos tipos de acciones, por ejemplo, acciones de la organización, acciones de entrenamiento, acciones de acompañamiento, acciones de monitoreo, acciones de comunicación o de sustentabilidad. Yo, por ejemplo, puedo escoger solamente centrarme en las acciones de comunicación o solamente en las de entrenamiento, ¿no es cierto? Y ahí se me va desplegando el submenú. Si quiero todas las acciones, pum, vuelvo aquí a todas las acciones. Entonces, si yo por ejemplo estoy con acciones de monitoreo y digo, perfecto, ¿quiénes pueden hacer esto? Teresa, quiero que haga desarrollar capacidad de análisis. Si yo la pongo acá encima, yo la tengo que tomar, arrastrar, y la pongo encima, la persona elegida no tiene suficientes ejecutones. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque ya tiene 3 de 3 disponibles. Necesito 4. Entonces, ¿a quién voy a tomar? Voy a tomar a Javiera. Javiera va a poder hacer eso. Perfecto. Efectivamente me descontaron los 4 ejecutones de los 6 que ella tenía y todavía le quedan 2 disponibles. Y aparece aquí en la bitácora, que es mi planificación del semestre, que lo primero que vamos a hacer es que Javiera va a desarrollar capacidades de análisis. Ajá, interesante. Entonces, voy a hacer que Virginia produzca datos en procesos cotidianos. Y aquí voy armando esto. Estos son probablemente muy malas acciones para elegir un primer semestre. Eso quiero que lo tengan claro. No vayan a copiarle al profe. Esto lo estoy haciendo a propósito para que ustedes digan, en realidad, ¿qué es lo que debo hacer yo? Y no copiarle al profe sus primeras acciones. Así que por favor tomen eso en cuenta. Y luego voy a seguir arruinando mi juego y voy a decir que Roberto transfiera nuevas áreas. Transferir qué cosas, si nadie ha desarrollado nada. Y si se fijan, Roberto, que se quedó sin ejecutones, ya queda como un fantasmita, queda como un poco borrado, mientras que los que tienen todavía ejecutones, yo podría buscar alguna acción. Por ejemplo, Javiera podría tomar una segunda acción en el semestre, que es mantener el cambio en el tiempo. Pum, ¿y cómo sé qué acción me conviene? Bueno, ustedes apretan aquí en el icono de información y les llega una pequeña descripción de lo que son las acciones que tienen que ver con mantener el cambio en el tiempo. Es asentar en la cultura escolar capacidades y procesos de acción en el cambio implementado. Perfecto. O por ejemplo, transferir a nuevas áreas, que lo estaba haciendo aquí Roberto, orientar el proceso de cambio en nuevas áreas escolares, aumentando el alcance de este proceso de cambio. Claro, aumentar el alcance no es bueno para un primer semestre. Y así yo simplemente voy rellenando mi plan de trabajo. Yo puedo usar 2 estrategias. Puedo hacer que las personas tengan un par de ejecutones libres antes de entrar al semestre, como en este caso Ángela, Teresa o Virginia, o puedo agotar los ejecutones de la gente. Y cuando yo estoy bastante conforme con lo que debería pasar a lo largo de un semestre, que se ve reflejado aquí en la bitácora, yo lo que puedo hacer es cambiar el orden de esto. ¿De acuerdo? Puedo hacer que... No, Virginia, esto es mucho más importante. Vamos a partir con reuniones de avance. Y cuando yo estoy conforme con esto, yo voy a ejecutar el semestre y ahí comienza el juego. Y cuando yo aprieto este botón, vamos a tener unas acciones acá en el cuadrante de abajo a la derecha, que ya no es el plan, sino que es el resultado. Entonces, voy a ejecutar acciones y lo primero que pasa es que Ángela, que estaba realizando las reuniones de avance, tenemos un resultado, un feedback, una retroalimentación de esto. Y acá dice que los equipos agradecen la instancia y quienes están en fase de comenzar a adoptar el cambio desarrollan buenas iniciativas. Por su cercanía al aula y sus necesidades inmediatas, hacen una bajada útil para las clases. Ok. ¿Qué me reportó esto? Me reportó primero un poco de puntos en aprendizajes. Esto es importante porque nosotros estamos apuntando a que nuestro cambio afecte el aprendizaje. Y Ángela lo que está haciendo es una acción que está bastante cercana al aula. Le está conversando con los profesores para ver cómo avanzar en el proyecto. Probablemente no sea la mejor acción para empezar, pero ya está reportando una reflexión a nivel pedagógico. Está teniendo efectos en eso. Y acá nosotros vemos que nada más se movió. Nosotros tenemos un clima óptimo, estamos muy unidos y podemos trabajar muy bien juntos. En la medida que el clima vaya deteriorándose, el mensaje aquí, que aparece cuando uno navega por encima, es otro. Y nosotros tenemos un medidor de resistencias como un termómetro. Cuando esto está bajo,
Los mensajes son como este cambio se está llevando a cabo realmente. Una pregunta, es como nadie sabe realmente qué está pasando con el cambio. Y efectivamente nosotros tenemos un 100% de nuestro personal del equipo docente todavía en la fase inicial, que es la fase de información. Les doy la indicación. Uno de los objetivos principales del juego es hacer que la mayor cantidad de personal posible se mueva de la fase de información a la fase de implementación o a la fase de rutina. Ese es el plan. Entonces esta barra debería bajar y estas barras deberían empezar a crecer hasta el punto de que esta barra debería ser chiquitita, chiquitita, y estas últimas barras deberían ser muy altas. Esto no es lo único que pasó, sino que Ángela también nos da una retroalimentación. Va a estar difícil, pero lo intentaré. Esto nos está dando una cuenta de cómo está la persona. Detrás, el programa está simulando algunas acciones y reacciones que tiene la gente a la hora de ustedes estar tomando sus decisiones y llevando a la gente a hacer ciertas cosas. Gente se les va a desmotivar, gente se les va a motivar, gente va a sentir que no se la puede. Ustedes pueden buscar dentro de las acciones para el semestre que la gente se sienta más fortalecida si es que eso ocurre. Ustedes ahí tienen que ir desarrollando sus estrategias centradas en las personas. Si se fijan acá en la bitácora, estamos en la primera acción. Si yo pongo continuar, va a saltar a la siguiente acción. Y ahora lo que pasó es que Javiera estaba desarrollando capacidad de análisis y aquí se ha provocado una reacción. A pesar de haber sido un gran trabajo agotador y sacrificado, se ha conformado un equipo que puede hacer un excelente aporte en vincular el cambio que se llevan a cabo con los procesos regulares de la escuela. Por ejemplo, podrían estar pensando en que su cambio pedagógico tiene que ver justamente con mi ejemplo de siempre, cambiar el sistema de evaluaciones a evaluaciones más auténticas, evaluaciones con menos notas, más cualitativas. Y puede ser que este equipo de análisis haya estado levantando información sobre cómo se están haciendo los diseños de las evaluaciones. Recopilar evaluaciones, hacer un análisis, rubricarla. Se ha hecho en escuela. Entonces puede ser que justamente eso es lo que haya estado haciendo Javiera. Esto puede tener repercusión en las clases, por supuesto. Los procesos de gestión curricular y las decisiones pedagógicas generales. Esto va a generar una reacción y aquí me aparece la reacción. Lamentablemente el equipo desarrolla el análisis y la información solicitada, pero los alcances o la utilidad de este proceso resultan limitados para poder aplicarlos realmente, por supuesto, porque la gente todavía no está trabajando en eso, está recién pensando, ¿en serio vamos a hacer un cambio en las evaluaciones? Interesante. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Javiera? Si es que le quedan ejecutones, va a tener una opción, pero como no le quedan ejecutones, la única opción que puede tomar es la que cuesta 0 ejecutones, que es dar recomendaciones al equipo sobre cómo proceder con el análisis. Mientras que otras acciones con ejecutones más libres podrían ser multiplicar los esfuerzos y dedicación a trabajar con el equipo para sacar adelante ella misma los procesos de análisis. Y ella nos está diciendo, no creo que pueda hacerlo, no me encuentro bien. Bueno, no tenemos mucha opción, entonces lo que pasa es que las recomendaciones no eran malas y fueron aplicadas lo mejor posible por el equipo de análisis, pero aún así faltó profundidad y perspectiva. Muchos sienten que el esfuerzo no valió la pena. O sea, Javiera se pasó un semestre levantando evaluaciones, convocó un equipo de curriculistas internos del colegio, o quizás como ella es externa, lo hizo a través de una ATE o lo hizo con el municipio. Todo eso ahí ustedes se lo pueden imaginar cómo es la implementación exacta de eso. Pero en definitiva, esta rubricación de las evaluaciones no parece haber tenido mucho sentido. Y aquí ya estamos pasando automáticamente a la tercera acción, ¿sí? Donde Virginia estaba produciendo datos cotidianos. Y aquí, ¿qué tenemos? ¡Wow! Tenemos un aumento importante de aprendizajes, pero todavía la gente no se ha movido absolutamente nada. Entonces, acá es donde nosotros nos topamos con que no son las mejores estrategias de cambio. Efectivamente, aquí estamos topándonos con que Virginia está produciendo un montón de información. Javiera había estado haciendo análisis con esto, pero la gente todavía no se encuentra vinculada, no se encuentra movilizada hacia el cambio. Y así vamos echando a andar el semestre a lo largo de lo que va pasando en cada una de las acciones. Y vamos viendo qué efectos va teniendo cada una de esas acciones en el cuadrante de abajo a la derecha. Aquí pasó algo interesante. Las primeras personas, vamos a ver si se puede ver aquí, las primeras personas se movieron de la fase de información, se empezaron a mover un 26% de las personas a una fase de interés, ya durante el primer semestre.
Pero la resistencia, no sé si se habían estado fijando, las distintas acciones han empezado a generar una resistencia cada vez más alta. Y aquí es donde hay un problema. Aquí hay una preocupación. Si la resistencia llega a ser muy alta, acá forcé una situación en la cual la resistencia simplemente explota. Cuando la resistencia llega a este límite, se produce una crisis. No vamos a seguir contigo. Esto llega a un límite. Y el semestre se interrumpe inmediatamente. Y la única forma de recuperar el juego es ya no aplicar la teoría del cambio, sino que efectivamente aplicar la teoría del poder, ejercer autoridad, obligar a las personas a seguir las nuevas directrices. Y eso nos permite aquí jugar un poco, bajando el clima, generando un malestar en la gente, bajando la resistencia. Esto es una obligación. Cuando esto sucede es algo pernicioso para el proceso de cambio. Es algo que se ha hecho, que a veces podría ser un recurso en el cual en algunas escuelas hay que echar mano, pero claramente está fuera de lo que nosotros queremos hacer desde la teoría del cambio, que es persuasiva, es de liderazgo, es positiva, habilita a las personas y no las obliga. Y ahí uno toma la decisión de cuánto riesgo, cuánto costo quiere asumir y cuánto costo puede asumir, porque si ya el clima está abajo, no va a tener mucho espacio para poder bajar de nuevo la resistencia. Y con eso finaliza el semestre y pierde todos los ejecutones y todas las acciones que no se habían alcanzado a hacer durante este semestre a raíz de esta crisis. Pero dejemos atrás esta situación hipotética y volvamos a nuestro juego tutorial. Y aquí vemos cómo va cerrando el semestre en cámara rápida hasta que finalmente estamos organizando una capacitación. Lo está haciendo Teresa. Continuamos. Y aquí tenemos nuestro primer reporte. Y aquí la pregunta es, ¿alcanzaste los primeros cambios reales a nivel de las clases en el cambio implementado? Aquí viene la pregunta. Van a aparecer temas. Si ustedes leen estas retroalimentaciones, van a poder saber a cuáles cápsulas dirigirse, cuáles son las mejores cápsulas para atender según la retroalimentación que ustedes van teniendo. También aquí se le está dando retroalimentación de lo que dice generalmente la gente cuando está en este estadio. Por ejemplo, acá la gente dice, ¿están seguros de que esto está aprobado en las altas esferas? No creemos que esto sea lo que los estudiantes realmente necesitan. O sea, si ustedes se fijan, llevamos un semestre de los 6 semestres que vamos a jugar y la gente se ha movido un 26% recién a la segunda fase. Y aquí cae la pregunta, ¿podemos mejorar esto? ¿Podemos hacerlo mejor? ¿Podemos seguir aprendiendo de este ensayo? Y así voy jugando semestre a semestre. Tengo que tener cuidado con mi resistencia, tengo que tener cuidado con que el clima tampoco se vaya a pique, igual que en una escuela. Tengo que tratar de maximizar mis aprendizajes y tengo que ir cuidando que estas barras, las barras del personal, vayan reflejando que la gente está implementando el cambio. Cuando ustedes se metan a la cápsula van a saber mejor de qué se trata cada una de estos estadios y cómo ir ajustando mejor las acciones a cada uno. Aquí, por ejemplo, nos quedan ejecutones para elegir una reacción de más alto nivel. Eso también quería mostrárselo. Y aquí tenemos la crisis fue tratada lo mejor que se pudo con un despliegue bastante alto de energía. Todos pudieron expresarse, pero hay que ver cómo se sigue desarrollando el asunto. Por ejemplo, aquí Ángela logró incluso que la resistencia, Ángela, Javiera, todos los que estaban haciendo esto, bajara la resistencia. O sea, ustedes van a ver que hay acciones dentro del plan, dentro de las posibilidades de la parrilla, que ustedes pueden usar para bajar resistencia, subir clima. Si la resistencia está baja, pueden poner un poquito más de presión para que la gente suba. Si se fijan, en este semestre avanzamos muy poquito en aprendizaje. No fueron acciones pensadas para el aprendizaje, fueron pocas acciones también. De ningún caso agotamos aquí al equipo directivo, pero estamos logrando ya que la gente empiece a moverse. Ya hay algunas personas que están llegando a preparación y así sucesivamente ustedes van a ir recibiendo una retroalimentación semestre a semestre con las temáticas que ustedes aquí van a poder ir asociando a las cápsulas para ir mejorando sus desempeños. Entonces con eso yo los dejo invitados. Cuando ustedes terminen los 6 turnos, quiere decir que ustedes han jugado un experimento de los 6 experimentos que quiero que hagan. Eso es importante. Vamos a jugar esto 6 veces. No 6 turnos, ¿sí? Para que lo tengan sumamente claro, que es jugarlo desde el turno 1 al 6, 6 veces. Al menos
obtener los 20.000 puntos acá y por supuesto también mover a un 50% de la gente al estadio de implementación o de rutina, al menos. Así que con eso ya los dejo para que empiecen a jugar de inmediato. ¡Mucha suerte!